pero en este tema tiene que haber un sistema homogéneo al transporte fluvial, al transporte aéreo y al transporte terrestre. Sobre este tema estamos conectados con Martín Ojeda, gerente del gremio de transporte interprovincial. Martín, muy buenos días. Nicolás, gracias por la llamada. Nosotros como gremio formal siempre estamos de acuerdo con las medidas que aspiran a la tranquilidad del usuario, ¿no? Lo que no estamos de acuerdo es la falta de criterio en los últimos años que se viene repitiendo. ¿Cuáles son? La discrecionalidad a favor del transporte aéreo, totalmente discriminatorio. Y en segundo lugar, que sabrás, bueno, lo hemos visto varias veces en tu programa, que el transporte ilegal debe ser el más feliz. Porque como tú sabes, estos son papelitos y nosotros lo vamos a fiscalizar y el transporte ilegal, ahí puedes viajar como si nada. Y peor aún, con las políticas que tiene el Ministerio de Transportes con el tema del transporte ilegal. Claro, ahora, es decir, desde el punto de vista de la protección contra el coronavirus es una medida conveniente, ¿no es cierto? Ahora, tú dices, esto tiene que valer para todos. Ahora, ¿cómo hace para que funcione el transporte informal? Ahora, hoy día Dina Boluarte, en una entrevista que hemos tenido temprano, ha hablado de este tema. Es decir, ¿qué nos hacemos? O sea, más que una respuesta, lo que ha planteado es una pregunta. ¿Qué diablos hacemos, Martín, con el transporte informal? O sea, es una... es una fuente de empleo, ¿no? Es la falta de presencia del Estado, ¿no? La falta de presencia del Estado en las carreteras demuestra que la ilegalidad va en ascenso. Y en segundo lugar, en vez de tener unas políticas correctivas de adecuación con el transporte ilegal, ojo, hay un informe, y eso no lo menciona porque no les conviene, hay un informe de la Universidad Católica guardado bajo 7 llaves en el Ministerio de Transportes, que establecería los lineamientos para su adecuación. ¿Y sabes por qué lo quieren sacar, Nicolás? Porque ellos quieren el status quo, quieren seguir trabajando como trabajan, en una esquina, sin GPS, las horas que quieran, y ese informe de la Católica no lo sacan a la luz. ¿Por qué? Porque saben que no quieren ese ritmo de trabajo. Y por eso que nos sorprende que el mismo Estado tenga esas respuestas cuando sabe la existencia de estos reglamentos o de estos estudios de universidades serias que quieren la tranquilidad del usuario y la formalización del transporte ilegal, ¿no? O sea, tú dices, sí hay propuestas para formalizar el transporte. Sí. ¿Y por dónde habría que empezar? Porque a un gobierno que apoya este tipo de cosas, ¿no? Claro, pero el tema es este, ¿no es cierto? Porque todo el tiempo se habla de lo mismo. Por un lado, hay un tema de demanda insatisfecha, porque si la demanda estuviera completamente satisfecha, no habría ningún espacio para la existencia de un transporte informal. Y por el otro lado, hay el problema social del desempleo, ¿no? Y recordemos, aunque hay alguna gente que no le gusta recordar el origen de los problemas, ¿no es cierto? En gran medida fue una irresponsabilidad durante el gobierno de Fujimori cómo se manejó el tema del empleo, ¿no? En relación al transporte. Es decir, si no tiene chamba, vuélvete transportista, hermano, como sea. Acá no hay reglas, es la ley de la selva, ¿no? Y se quedó, y de ahí vinieron las combis asesinas y todo lo que hemos vivido después, ¿no? Ahora, pero el problema es cómo salimos, pues, ¿por dónde empezamos, Martín? En primer lugar, tenemos que establecer dónde no existe demanda y dónde existen asimetrías que quieren perjudicar ya un transporte normal. Preguntamos, ¿acaso en el Lima-Ica no existe demanda? Claro que existe demanda. Solo que lamentablemente el transporte formal con el GPS, indicadores de velocidad, tiene una situación de competencia desleal, que sí la asumimos, comparado con la combi, que no tiene limitador de velocidad, no tiene GPS y va a la velocidad que quiere, y eso confunde a las personas. Porque al no existir presencia del Estado, el transeúnte dirá, esto es normal. Segundo lugar, el estudio que te comento de la Universidad Católica señala que para acceder a un sistema de concesión-autorización tiene que haber un estudio económico para verificar si hay demanda. Tú sabes, Nicolás, que uno de los problemas del Perú es que la norma parece que tuviera todo y no es así. Hay que hacer regulación, hay que hacer estudios, porque no solamente porque, hay falta de demanda, esa no es una respuesta, hay que analizarlo. Punto 1. Y punto 2, el problema social que siempre invocan los autos colectivos, así como lo invocó el Buscamión, no es el problema social hacia los que manejan este tipo de pseudoempresas. El problema social son los 3.000 muertos al año que no bajan el sistema de seguridad vial en el Perú. Y eso no lo analizan porque no les conviene.
Entonces tenemos que sopesar la situación y crear un Estado con un transporte idóneo, no para las empresas, sino para la seguridad vial de los ciudadanos, para el ciudadano en común, que son millones de millones. Ahora, para regresar, ustedes han hablado, Martín, me lo recuerda mi productora, del tema de discriminación. Para subirse a un avión en este momento e ir a Cusco, por ejemplo, ¿tienes que enseñar tu doble vacunación? En lo absoluto. Lamentablemente la norma pareciera que tuviera un lobby escondido, lo digo públicamente, salvo que lo demuestren que no es así con una rectificación, porque la norma señala exclusivamente transporte interprovincial de pasajeros. O sea, subir un avión es un dios mitológico, un dios griego, ¿no? O sea, no te pasa nada. Porque acá el problema no es el filtro EPA, acá es el que no está vacunado contagia más. Así lo dice la OMS. Entonces, ese señor que contagia más va a viajar en avión a Cusco y va a contagiar a miles de cusqueños. No, además se está extendiendo el requisito prácticamente para todo. Para entrar a un restaurante o a un centro comercial vas a tener que en determinado momento mostrar tu carnet de vacunación para ir a trabajar, lo cual ha provocado una preocupación. O sea, está bien desde el punto de vista sanitario, ¿no? O sea, todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores no van a poder admitir trabajadores que no hayan sido vacunados con las 2 dosis a partir del 15 de diciembre. Exacto, ahí está la respuesta. Hasta el 15 de diciembre. O sea, el transporte aéreo tiene una ventaja, al parecer, hasta el 15 de diciembre. ¿Por qué? Nosotros desde el día de hoy, a pesar que no tenemos la data, no tenemos los registros, tenemos que ver papelitos, nada más. Igual que las declaraciones juradas. Papelitos. Y creo que eso no es la solución, y creo que el Estado tiene que evolucionar en este tipo de ideas, ¿no? Ahora, en realidad ustedes no van a tener mayores conflictos con esto, ¿no es cierto? Porque ustedes están de acuerdo, los pasajeros, por lo que hemos podido sondear nosotros esta mañana, están de acuerdo también porque se sienten más seguros y además muchísima gente se ha vacunado, ¿no? Es decir, no nos pasa lo que ocurre en otros países, que el movimiento antivacuna es una cosa impresionante, ¿no? Y que lo están pagando, están en algunos lugares en la sexta ola, no en la tercera, en la sexta ola, ¿no? Está bien, claro, yo entiendo ese tema, pero lo que no entendemos es por qué no hay la presencia del Estado en una posición tan alta como el transporte ilegal, donde ahí también van a poder viajar aquellos que no están vacunados, y en segundo lugar, por qué esa discriminación tan absurda con el transporte aéreo. Yo creo que en este ámbito de una crisis debe haber un sistema homogéneo en la reactivación del sector. Y lamentablemente no lo compartimos con el gobierno, menos con el Ministerio de Transporte, que en las últimas semanas, y es algo triste de decirlo, se reúne con los pseudo gremios colectiveros y nosotros tenemos que estar a una expectativa de trabajo como la que estamos viendo, que la afrontamos, como empresarios tenemos que hacerlo, pero no creo que sea lo idóneo, ¿no? Claro, pero no están en desacuerdo, o sea, ustedes la van a aplicar, ¿no es cierto? Lo que dicen es que no se aplique de manera discriminatoria y que todos estén obligados, el aéreo y el informal. Exacto. No, el informal, bueno, ahí no respetan nada, ¿no? Que haya presencia del Estado hasta que vean la forma de adecuarlo, y no con falsas promesas o con órdenes detrás de una cortina, ¿no? Que es lo que más nos preocupa, ¿no? Pero en este tema tiene que haber un sistema homogéneo al transporte fluvial, al transporte aéreo y al transporte terrestre. Bueno, Martín, no quiero terminar la entrevista. ¿Estoy viendo mal o eres hincha del Deportivo Municipal? ¿Ah? A muerte, hermano, a muerte. He sido dirigente más de 15 años en el Ministerio Club. Bueno, nos despedimos. Echa Muni. ¿Ah? Hasta la muerte. Gracias. Martín Ojeda ha estado con nosotros.